Sucede que le dicen a Rusia, vamos a firmar contigo un acuerdo, Rusia, pero a cambio tienes que hacer a un lado las tropas que tienes en Kiev. Vamos a reunirnos en Estambul, puesto que Turquía, esto pasó en 2022, casi a inicios de la invasión, cuando Kiev, de manera, pues literalmente explosiva, invadió Ucrania. Rusia se retira de Kiev porque es la condición que pone Ucrania para que puedan firmar. Se reúnen en Turquía como sugerencia de Erdogan. Y aquí es donde el video se pone bueno, como dice el clásico. ¿Por qué? Porque ya estando en Estambul, empiezan las visitas constantes de un personaje que es verdaderamente lamentable. Su nombre es Boris Johnson. Boris Johnson también es el mentado Bubis Johnson, que fuera el primer ministro, el premier británico. Un ridículo. La versión chafa de Trump, al cual finalmente lo hicieron renunciar por los escándalos sexuales de la gente más cercana a su gobierno y también por las fiestas que organizaban, mientras que a los demás los obligaban al confinamiento. Cuando Vladimir Putin, presidente de Rusia, habla de los amos de Ucrania, se refiere particularmente a los británicos y particularmente a Estados Unidos, que empiezan a viajar funcionarios de alto nivel y le dicen a Ucrania, no habrá negociación. Sacan el escándalo los ucranianos de las supuestas matanzas de Busha 3 semanas después, con lo que después en las Naciones Unidas a Rusia la acusan de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. 3 semanas después. Y después señalan que en Turquía hay algunos negociantes de Ucrania, ¿no? De la delegación ucraniana, pues, que se empezaron a sentir mal. Dicen, se empezaron a sentir mal y parece que Rusia los quiere envenenar. O sea, imagínense, Turquía es el anfitrión, Turquía es el que se encargó de los alimentos, de las aguas, y empezaron con la payasada de que la delegación de Ucrania no iba a tomar ni siquiera agua, no iban a tomar ni siquiera agua para evitar que los malvados rusos pudieran envenenarles. O sea, una de fanfarronerías tremenda, de tal suerte que se saboteó ese acuerdo porque los ucranianos se retiraron de la mesa, ya que dijeron todo o nada. Si Rusia quiere paz, entonces Rusia se tiene que salir del 100% de Ucrania. Ya prácticamente, ojo, ya prácticamente Rusia se había alejado de Kiev. Y luego después los ucranianos dijeron, pues nosotros echamos con una resistencia feroz de Kiev a los rusos y ahora vamos a la contraofensiva. Por eso Vladimir Putin sostiene que hay dudas sobre si los altos mandos ucranianos no seguirán abandonando otros acuerdos, pero dice, incluso en esas condiciones tenemos que seguir negociando. Dice Vladimir Putin que Rusia no se niega a negociar, pero que ha sido justamente la parte ucraniana la que le dio para atrás a ese acuerdo. Dice, comprendo sus preocupaciones y las comparto y por supuesto estamos dispuestos a considerar cualquier propuesta, pero han incumplido y a veces ya no sabemos si tenemos que tomarlos en serio o acordar algo más con sus jefes. Y sobre Europa, claro que Europa, en este contexto, en este marco de el encuentro que tiene lugar en la ciudad de San Petersburgo, donde se celebra la última jornada
del 26º Foro Económico Internacional, el mejor conocido como SPIEF, Vladimir Putin dijo esto sobre Europa. ¿Por qué? No dejó, pues tampoco dejó mono con cabeza. Vamos a escucharlo. До ситуации на Украине. Обращаю ваше внимание, что кризис на мировом продовольственном рынке отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине. Он начал складываться задолго до ситуации на Украине. И возник он в результате того, что западные страны, и Соединенные Штаты, и европейские страны начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции. По сути, проводя огромную эмиссию, в Штатах это было там около 9, по-моему, триллионов долларов, и в Европе где-то в районе 5 триллионов евро, они как пылесосом сметали с мирового рынка все продовольственные товары в свою пользу, злоупотребляя своим монопольным положением и ставя в невыгодное положение развивающиеся страны. Я не буду вдаваться в детали, но это, как у нас говорят, медицинский факт. Очевидная вещь. Pues ya lo escucharon ustedes de viva voz. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusa a Europa de estar detrás también de la crisis del mercado mundial de alimentos, porque dicen, nos estuvieron presionando para que permitiéramos que Ucrania siguiera comercializando el grano, el trigo principalmente, y una vez que empezamos a permitir circular a los barcos ucranianos con este acuerdo de granos, ellos decían que querían hacerlo con África, que no dejáramos que los países africanos y otros países necesitados terminara por quedarse sin esos granos de trigo. Pero cuando lo empezamos a permitir, buena parte de esos barcos se fueron hacia Europa, no hacia los países africanos. Absorbieron a su favor todos los productos alimentarios del mercado mundial. Prácticamente abusaron de su posición de monopolio, dice, y pusieron en desventaja a los países en desarrollo. Europa prácticamente tiene buena parte de la culpa de lo que sucede en este momento.